迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。波罗蜜多心经，观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄舍利子。色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢。Entonces, primero voy aquí en Dharamsala. Nos hemos vuelto a encontrar y habéis venido desde vuestros países y estoy muy contento de que hayáis venido y os saludo. Ahora, desde el punto de vista histórico, en el mundo, tanto en el oeste como en el oeste, los orientales tenemos el budismo como religión familiar. La hemos heredado de nuestros padres, madres, y la hemos mantenido. Este Dharma del Buda. Y aquí vamos a dar esta explicación ahora sobre el Dharma. Y vosotros así que os voy a dar las gracias por haberme encargado estas enseñanzas. Y ahora nosotros somos budistas. Así que en este mundo hay muchas distintas religiones. Estas religiones tienen distintas visiones filosóficas, sí, pero no todas las religiones, pero todas ellas tienen las mismas enseñanzas sobre amor, sobre contentarse con lo que se tiene, sobre paciencia, sobre perdón. Estas enseñanzas las encontramos en todas las religiones. ¿Sí? Las personas, desde que nacen, es muy importante para las personas el amor. En este mundo, los seres sensibles también no sé, al principio, cuando se empezó a formar el mundo, algunos otros distintos tipos de seres, pero ahora los seres que nacen de un huevo o de un útero necesitan el amor materno para subsistir. Sí, y nosotros, los seres humanos, necesitamos del cuidado de nuestras madres para sobrevivir. Y de esta manera es como nosotros vamos creciendo. Así nosotros, por naturaleza, este amor, las personas necesitamos, como hemos visto, este amor como raíz para poder desarrollarnos.
todas las distintas religiones son religiones humanas. Y por eso porque los seres humanos por naturaleza aprecian el amor, puesto que desde un principio necesitamos este amor de nuestras madres. Por eso damos mucha importancia al amor dentro de nuestras sociedades. Y por eso en todas las religiones, como son religiones humanas, tienen en sus bases de la conducta el aprecio por el amor y por la compasión. Pero luego para probar la necesidad de este amor, se tienen distintas visiones filosóficas. Pero el objetivo es el mismo, tener este amor y esta compasión. Yo lo digo a veces, por ejemplo, una medicina, no podemos decir que sea la mejor de todas, sino que tenemos que tener en cuenta cuáles son los síntomas de cada uno de los pacientes. Y así podremos decir que esta medicina es la mejor para este paciente concreto. No podemos decir en general que una medicina sea la mejor para todos. Así que nosotros, también la religión tiene que ver con las disposiciones mentales de cada uno de los creyentes. Por ejemplo, el budismo tiene en cuenta cuáles son las huellas kármicas estas que han dejado nuestras acciones en nuestro continuo mental. Y por eso tenemos distintas disposiciones mentales y por lo tanto necesitamos distintas visiones filosóficas adecuadas para cada uno. Por ejemplo, el propio Buda explicó distintas visiones filosóficas. Les explicó él mismo, el Buda mismo. ¿Por qué? Porque sus discípulos tenían disposiciones mentales diferentes y por eso no había una sola visión filosófica que fuera adecuada para todos ellos. Por lo cual, vemos que en todas las religiones de este mundo, todas ellas toman como muy importante el amor, pero para establecer lógicamente este amor, tienen distintas visiones filosóficas. Por ejemplo, hay algunos que creen en un Dios creador y otros que son no teístas. Las religiones teístas, entre ellas también, vemos las que tienen diferentes también características o explican distintas naturalezas para este Dios creador. Por ejemplo, tenemos el Islam, tenemos el cristianismo, el judaísmo y también muchas otras religiones son teístas. Durante mil años, el judaísmo, el cristianismo y también el islam han ayudado a mucha gente. Les han disciplinado. Aunque también por culpa de la religión ha habido muchas peleas. Por ejemplo, hoy en día también podemos ver que hay guerras por culpa de las religiones. Algunos podrían pensar, entonces es mejor que no haya religiones. En general, todas las religiones, por ejemplo, los cristianos, yo tengo muchos conocidos que son cristianos, son personas que ayudan a su sociedad, que son beneficiosos para todas las personas, cuidan de los más necesitados. Son muy buenas personas. Y también tengo amigos musulmanes, judíos, personas que profesan estas religiones teístas y ponen en práctica estas enseñanzas sobre el amor. Hace ya muchos años, a lo mejor era en el 63, fue la primera vez que llegué a Tailandia. Entonces, en Tailandia había una persona, Santa Racha, y pude hablar con Santa Racha y dijimos, los cristianos ayudan mucho, apoyan mucho a la sociedad en cuestión de educación y también a nivel de sanidad.
ayudan mucho. Nosotros, los budistas, nos quedamos en nuestro monasterio y no ayudamos a nivel de educación y de sanidad a la gente. Me acuerdo que se lo dije. Y él me dijo, nosotros tomamos los votos, vivimos en el monasterio y el nombre de monasterio tiene este sentido de retiro, de retirarse. Y por eso nosotros, los monjes, tenemos que retirarnos para practicar los 3 entrenamientos superiores. Él me lo dijo y yo creo que es verdad. Pero estos religiosos cristianos son admirables ayudando a la sociedad. En Bangalore también había unos cristianos, unos monjes y monjas cristianas que estaban dando clases en las distintas escuelas. Y he oído esto. Entonces, en este mundo, desde el punto de vista de la educación, las personas que más ayudan son los practicantes cristianos, tanto si hablamos de Occidente como de Oriente. Vayamos a donde vayamos, es igual. No solamente pero no solamente se ocupan de la educación, sino que también tratan de hacer algo de proselitismo. Entonces yo me acuerdo que una vez hablando con ellos les decía, sí, es verdad que es muy buena vuestra labor en educativa, pero también tratáis de hacer proselitismo. Ellos tienen su visión filosófica, también cristiana. En general, la religión cristiana es muy buena, pero en los lugares donde ya tienen su propia filosofía religiosa, hay peligro de que la gente se aturda con esto. En los lugares donde tradicionalmente son cristianos no hay ningún problema por enseñar estas filosofías cristianas. Sus ayudas a la educación y a la sanidad son buenísimas. Y también los judíos y los musulmanes ayudan mucho a la gente. Así que podemos ver que en todas estas grandes religiones se enseña el amor y se prueba a través de distintas visiones filosóficas. Y estas son las religiones teístas, pero las no teístas también hay. Por ejemplo, están los jainistas, que yo creo que es una de las religiones, si no la más antigua de este mundo. Y después fueron apareciendo muchas otras religiones. Por ejemplo, los Samkhya también. Hay distintos tipos de Samkhya, los teístas y no teístas. Los no teístas no creen en un Dios creador. Y después están los Shirbupa, los Negranta. Toma del té. Así que todas ellas tienen filosofías diferentes, pero su objetivo es igual. Lo mismo que decíamos antes, de que para diferentes enseñanzas, para distintas enfermedades se dan distintas medicinas. En este caso, podemos decir que todas estas religiones son como medicinas. Así que todas las religiones, es muy importante que tengamos armonía entre nosotras. Que no digamos esta medicina es mejor que la otra o esta religión es mejor que la otra. En Tíbet no podíamos, pero ahora cuando llegamos a la India y nos hemos hecho refugiados, poco a poco, yo he ido a muchos lugares del mundo.
y también el budismo, y hemos visto cómo es muy importante disciplinar nuestra mente, porque si solamente nos preocupamos por las mejoras materiales, sin preocuparnos por la educación psicológica, vamos a encontrarnos muchos problemas. En esta sociedad humana, poquito a poco, solamente nos preocupamos por la economía, por lo material. Pero tenemos algo diferente a esto material, que es la consciencia. Y esta consciencia experimenta felicidad o sufrimiento. Y en relación a estas sensaciones, generamos el apego y el rechazo. Así que solamente a nivel material no vamos a poder arreglar el apego y el rechazo. Solamente pensando en las mejoras materiales, esta consciencia no la entrenamos, no nos preocupamos por la consciencia mental, solamente por las conciencias sensoriales. No hay mucha gente que acepte en la ciencia que exista una consciencia al margen del cerebro, pero ahora hay muchos neurocientíficos que están diciendo que hay un factor que transforma el cerebro que no es el cerebro mismo. Entonces, por ejemplo, al meditar, a través del pensamiento, podemos cambiar el cerebro y allí no estamos haciendo ningún movimiento físico, solamente mental. Y entonces ellos han demostrado cómo las personas que meditan durante mucho tiempo tienen un cerebro diferente, y esto se ha demostrado a través de pruebas científicas. Así que los neurocientíficos expertos están empezando a aceptar que hay algo, un factor que transforma el cerebro distinto del cerebro, que es lo que nosotros llamamos la consciencia, que transforma el cerebro. Y esto no son las consciencias sensoriales burdas que solamente se enfocan en los objetos de los sentidos, sino que nosotros percibimos a través de las conciencias sensoriales los objetos y después los analizamos a través de esta conciencia mental. Así que nuestros problemas, el apego y el rechazo, surgen de la conciencia mental. Así que primero tenemos que ver esta conciencia mental, que no solamente las conciencias sensoriales, sino la conciencia mental. Lo tenemos que examinar bien, porque ahora los neurocientíficos tienen sus estudios más enfocados en las conciencias sensoriales. Y es más importante la conciencia mental, porque todo en nuestro odio y el apego surgen de la conciencia mental. Los científicos, si son verdaderamente buenos científicos, entonces son muy abiertos. Ellos solamente se fijan en los resultados de los experimentos, no se aferran a sus ideas preconcebidas. Estos son los buenos científicos y me parece muy bien. De hecho, ellos investigan cómo el cerebro, a través de este fenómeno de la neuroplasticidad, se transforma. Y este sería el modo de verlo, el modo de investigación de Occidente nuevo. Nosotros desde hace miles de años en Oriente, sobre todo en la India, se ha prestado mucho interés a la psicología y se ha practicado la calma mental y la visión superior desde hace más de 3.000 años, de manera relacionada con la psicología. Y esto me parece que solo ocurrió en la India. Por ejemplo, los cristianos en el Medio Oeste, esta idea de psicología ya estaba. Después se ha ido desarrollando en Occidente también.
La civilización egipcia es muy antigua, a lo mejor 4 o 5 mil años. Y también la cultura china es muy antigua. Y después el valle de Indus se fue desarrollando y entrando en la India. Y esto, y me parece que los estudios más importantes de psicología fueron en la India. Ahora, la India, estos Nigranta y los budistas tenían estas visiones filosóficas. Es que no aceptaban la existencia de un Dios creador. Y hablaban del yo. Este yo como la persona que experimenta el sufrimiento o el dolor, lo que llamaban en la India el Atman. Este yo existe, sí. Nosotros, cualquiera de nosotros, cuando decimos mi cuerpo y mi mente, tenemos la idea de que existe un yo que es como el que controla este cuerpo y esta mente. Pero es claro que el cuerpo no es la mente. Y luego, cuando hablamos sobre si la mente es el yo o no, dentro de las visiones filosóficas budistas hay distintas opiniones. Entonces nosotros tenemos, si alguien nos pregunta quién eres, decimos yo. Tenemos este yo, esta idea del yo. Existe este yo. Ahora hay mucha gente que recuerda sus vidas anteriores. Entonces, las personas que recuerdan estas vidas anteriores, se dice, entonces hace falta un yo que haya venido de la vida pasada hasta esta. Entonces, porque este cuerpo es nuevo, entonces este yo tendría que haber un yo que fuera al margen de este cuerpo. Los que recuerdan las vidas pasadas tienen esta idea de que existe un yo que controla los agregados. Entonces, las tirtikas tenían una idea de un yo muy fuerte, como un yo independiente, sustancial y permanente. Y lo utilizaban como argumento para probar la existencia de la reencarnación y también como base para almacenar las huellas kármicas de nuestras acciones, todas las huellas que van dejando nuestras acciones de una vida para la siguiente. En esta vida nosotros actuamos y vamos dejando siempre como unas huellas en nuestro continuo mental que pasamos de una vida para la otra. Así que ellos explicaban de esta manera la reencarnación sobre la base de un yo que controla los agregados, un yo que no tiene ni un principio ni un fin. En este mundo, este tipo de pensamiento podemos decir que apareció más tempranamente en Oriente, pero hoy en día también en Occidente, bueno, después se fueron desarrollando también el judaísmo, el cristianismo, el islam y todas estas religiones. Esta tradición judio-cristiana la tenemos en Occidente, en el Oriente Medio, más el Islam, y en Oriente creo que la religión mayoritaria es el budismo. Entonces se desarrolló desde la India hasta China, hasta Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Camboya, Laos y también a Vietnam. También desde que la China fue a Vietnam, a Corea, a Japón, etc. Y después también desde la India fue hasta el Tíbet y desde el Tíbet a Mongolia. Así que en todo Oriente me parece que hay esta relación con el budismo. Para nosotros es una religión tradición de nuestras religiones. Nosotros en el budismo teníamos también esta religión tradicional que era la religión Pompo y
Ahora vemos que la religión Pompo comparte mucho con la religión budista. Entonces teníamos antiguamente esta religión de nuestros ancestros y después se estableció de una manera más fuerte el budismo. Por ejemplo, en el China también había una religión ancestral anterior, pero el budismo se hizo más fuerte. En el 54, me parece, estuve en la China y había muchos templos. Por ejemplo, también una de las estatuas que tenemos en Lhasa, en el templo, vino de la China. También Sonsen Campo tenía una de sus esposas, era de la China. Entonces, algunos maestros fueron en la India, por ejemplo, también Nagarjuna y algunos otros maestros llegaron sus enseñanzas al Tíbet, pero sobre todo a través de la Universidad de Nalanda, a través de las enseñanzas de Santaraksita, que vino de la Universidad de Nalanda y de Kamalasila, etc. Después en China, Corea, y también vinieron más a través de la China, en Mongolia más a través del Tíbet. Las enseñanzas budistas fueron enseñadas por el Buda, que tras iluminarse giró su primer giro de la rueda del Dharma y dio estas 3 cestras de la doctrina que se practican a través de los 3 entrenamientos superiores. Y estos los tenemos en la tradición del canon Pali, que está la práctica de la ética, la concentración y la sabiduría, y las compartimos todos los budistas. Y en general también la ausencia de un yo de las personas. Esto es común para todos nosotros. Y sobre todo, estas 3 entrenamientos superiores en ética, concentración y sabiduría explicados en las 3 cestas de la doctrina el Sutra, el Vinaya y el Abhidharma. Y esto lo explicó en el primer giro de la rueda del Dharma, en el Buda, y es algo que es fundamental y básico tanto para el canon Pali como para el canon sánscrito. Dentro del canon sánscrito tenemos estos sutras de la perfección de la sabiduría, los prajnaparamitas, como el sutra del corazón, que están escritos en sánscrito. El Buda los explicó en el pico del buitre, que es cuando el giro de la rueda del Dharma, del Prajnaparamita. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, en el Sutra del Corazón, una conversación entre Sariputta y Avalokitesvara. Sariputra y Avalokitesvara es lo que llamamos una palabra que está bendecida por el Buda. De los 3 distintos tipos de palabra del Buda, esta es la que se llama la palabra de bendición. Y por bendición del Buda, Avalokitesvara y Sariputra tienen una conversación. Y alrededor, las personas que estaban alrededor, a no ser que pudieran ver apariencias puras, no podrían ver a Avalokitesvara, porque Avalokitesvara era una deidad. Y era un bodhisattva en la forma de una deidad. Así que en el pico del buitre, mientras había esta conversación, solamente los seres que tenían un karma puro, que pudieran ver apariencias puras, solamente ellos podrían verlos. Los demás que creerían que Sariputra estaba hablando solo.
Sí que queda muy claro que en estos Prajnaparamita Sutras no eran sutras que se explicaron de manera general a todos los discípulos, sino solamente a aquellos que tenían un karma más puro. Esto me parece que está bastante claro. Así que las enseñanzas de los sutras de la perfección de la sabiduría son los mejores dentro de la sabiduría. Y por eso se llama la perfección de la sabiduría. Entonces ahora esta sabiduría se refiere a conocer el ser en sí de los fenómenos y poner interés en conocer su naturaleza. Y por eso es un conocimiento muy profundo. En estas sutras de la perfección de la sabiduría se habla siempre de dos verdades. Por eso en Arjuna, en la sabiduría fundamental, por eso decía que Buda explicó sus enseñanzas sobre la base de las dos verdades. Sí que explicó dos verdades. Esta presentación sobre las dos verdades era una explicación sobre el modo de apariencia y el modo verdadero de existencia y el hecho de que son incompatibles. Y esta presentación existía ya en la India, pero no de esta manera tan profunda. Sobre las dos verdades hay una verdad que es la verdad que nosotros percibimos y no analizamos de manera directa, inmediata. Pero después está esta otra verdad, que es la verdad que nosotros podemos encontrar a través del análisis minucioso. Hoy en día la física cuántica es muy beneficiosa. La física cuántica lo dice igual. No habla del observador, sino que habla de los objetos externos. Y dice que no existen tal como se nos aparece, sino y por eso no tenemos que contentarnos solamente con el modo de apariencia, sino que tenemos que buscar el modo de existencia. Todos los fenómenos son un compendio de partes. Y pues, si buscamos entre las partes de todos estos fenómenos, por ejemplo, en los átomos y en las partículas subatómicas, vemos que no encontramos el objeto en sí, en absoluto. Por eso, por ejemplo, también Nagarjuna decía, no existe ningún fenómeno que no tenga partes. Cualquier fenómeno tiene que tener partes. Y en esto está de acuerdo también la física cuántica. No hay ninguna partícula que no pueda ser a su vez subdividida. Así que si nosotros buscamos el modo de existencia de los fenómenos materiales, vemos que por el lado del objeto no están establecidos de manera verdadera. Pero nosotros tenemos esta idea de que estos objetos se pueden señalar de esta manera, que los podemos tal como los percibimos, pero así no existen. Si existe un observador que los impute, existen, pero sin el observador que los impute, es difícil que podamos encontrarlos. Entonces nosotros es igual. Esto es muy parecido a la visión de los Chittamatra, de la escuela de pensamiento Chittamatra, que dicen todos los fenómenos externos no existen. Los fenómenos externos no existen. Solamente existe la consciencia. Esto es lo que dice la visión filosófica Chittamatra. Todos estos fenómenos externos son solamente apariencias que se aparecen a la consciencia debido a la maduración de nuestras huellas kármicas y no existen realmente en el exterior. Pero ellos aceptan la existencia verdadera de la consciencia. Pero en los textos Madhyamika sí hacemos esta división entre la consciencia y el objeto y el sujeto, la consciencia y los objetos percibidos.
Otra cosa es el Yogacara Svatántrika Madhyamika, es diferente, pero los demás Madhyamika dicen que existen los fenómenos externos, pero si los buscamos no vamos a encontrarlos porque no existen de manera verdadera. Así que en los textos budistas vemos que hay una división muy minuciosa sobre esta visión. Y nosotros a veces nos encontramos con físicos cuánticos, a veces hablo con alguno de ellos, y ellos sí, me parece que estarían de acuerdo con muchos estudiosos de la Universidad de Nalanda, porque ambos dicen que estos fenómenos externos no existen sin el observador. Entonces tenemos estos textos del canon sánscrito que hablan sobre las sutras de la perfección de la sabiduría, que no se pueden clasificar dentro de los 3 cestas de la doctrina que pertenecían al canon Pali. Por esta razón hay muchos, por esta razón ellos dicen que el canon sánscrito no es la palabra del Buda. Nagarjuna, él explica cómo sí lo es, y también Shantideva en el modo vida de los bodhisattvas explica que el canon sánscrito es la palabra del Buda. En la historia del budismo vemos que se dice que estas 3 cestas de la doctrina primeras del canon Pali se explicaron de manera general, pero los sutras de la perfección de la sabiduría se explicaron solamente a las personas que tenían un karma puro. Así que tenemos estos 3 giros de la rueda del Dharma, y en el tercero se explicó la esencia del Tathagata, la naturaleza del Buda. Y de esta manera vemos una explicación mucho más profunda sobre la luz clara, que es el sujeto. Así que vemos que en el segundo giro se explicó la luz clara de los objetos, es la vacuidad. Y en el tercer giro, y no nos estamos refiriendo ahora al sutra que revela el pensamiento, sino a la esencia del Tathagata y sutras semejantes, aquí se explica la luz clara del sujeto. ¿Qué se explica esto? Kunta Rinpoche lo explicó muy bien. Dijo en la primera rueda, después en la segunda y después la tercera. Esto es unas enseñanzas graduales. Y para llegar finalmente al Dharma del mantra secreto. Y de esta manera vamos viendo gradualmente los niveles de sutilidad tanto del objeto como del sujeto. Y finalmente llegamos a la comprensión de esta mente más sutil, esta mente innata que nosotros tenemos desde el principio, desde el tiempo sin principio. No solamente la luz clara de los sujetos, sino también esta luz clara del sujeto, que es esta conciencia más sutil. No las conciencias más bardas. Y estas se refieren a las 3 vacuidades, las vacuidades que van surgiendo de manera secuencial y en secuencia inversa. Y de esta manera, en la secuencia inversa, pasamos de la luz clara a las 4 apariencias, apariencia negra, roja, blanca, etc. Así que desde esta presentación más sutil del sujeto y el objeto se va creando los niveles más burdos, que son estas apariencias que nosotros tenemos sobre el mundo. Esta presentación sobre
la luz clara, la mente más sutil, la vemos en el Tantra, pero principalmente en el Yoga Tantra superior. Sí que el Buda lo explicó de una manera gradual, empezando desde lo más fundamental, la primera giro de la rueda del Dharma, el segundo, y después el tercero, y finalmente en el Tantra y entre ellos el Yoga Tantra superior y el Ati Yoga. Esto lo explicó Kundan Rinpoche. Así que Buda, en el segundo giro de la rueda del Dharma, habló sobre la luz clara de los objetos de una manera muy sutil. Y en el tercer giro de la rueda del Dharma, habló sobre la luz clara, que es el sujeto, de una manera más sutil, esta mente más y más sutil. En el primer giro, él explicó la presentación de las 4 nobles verdades, que son las bases para todas las enseñanzas del Buda. Cuando habló sobre las 4 nobles verdades, habló sobre la verdad de la cesación. Y para poder comprender esta presentación bien, necesitamos conocer la presentación sobre las 2 verdades. Y por eso de las 2 verdades surgen las 4 verdades. Ahora, en el primer giro de la rueda del Dharma, habló sobre las 2 verdades. Y después, cuando hablo sobre la verdad del sufrimiento, hay muchos distintos tipos de sufrimientos. Está el sufrimiento del cambio, el sufrimiento omnipresente. Pero él se refirió principalmente al sufrimiento omnipresente, que se refiere a estos agregados contaminados que son de la naturaleza del sufrimiento. A explicar cómo estos agregados son de la naturaleza del sufrimiento. Por ejemplo, los mutikpas, a través de su práctica de la concentración, meditan en esta práctica que distingue lo sutil de lo burdo, y bien los inconvenientes de lo más burdo, y ellos se enfocan en lo más sutil y abandonan el apego de los reinos inferiores, como el reino del deseo. Al ver cuáles son los inconvenientes del deseo del reino del deseo, alcanzan el primer nivel de concentración, el segundo, el tercero y el cuarto. Y de esta manera gradualmente van alcanzando niveles de concentración mayores y van también al espacio infinito, a la conciencia infinita y el nada de nada. Alcanzan todos estos. Y esto sería un modo de concentración que también hacen los no budistas, los tirtikas, para eliminar el sufrimiento del sufrimiento y el sufrimiento del cambio. El sufrimiento del sufrimiento son estos sufrimientos obvios que nosotros podemos ver a nuestro alrededor, el sufrimiento, etcétera. El dolor físico, etcétera. Después nosotros tenemos este placer, y el placer contaminado es de la naturaleza del cambio, es transitorio, y esto nos muestra cómo es de la naturaleza del sufrimiento. Y surge, el que sea de la naturaleza del sufrimiento, surge porque nuestros agregados son de la naturaleza del sufrimiento. Entonces, este sufrimiento no surge sin causas, ni surge tampoco de causas que sean incompatibles, sino que surge de causas compatibles. Así que cuando habla del sufrimiento, después nos presentó las causas del sufrimiento. Y es debido a estas causas del sufrimiento que nosotros tenemos que experimentar dolor, etcétera. Y por eso, cuando habló del sufrimiento, él dijo que era transitorio de la naturaleza del sufrimiento, vacío y carente de identidad. En primer lugar, vamos a hablar sobre la transitoriedad. El sufrimiento cambia momento a momento. Hay 2 tipos de transitoriedad, una más burda y otra más sutil. La más burda, que es que algo muera o desaparezca, y para que esto ocurra tiene que haber una transitoriedad más sutil que hace que algo vaya cambiando momento a momento.
Por ejemplo, cuando hablamos de la transitoriedad de la muerte, esta es la transitoriedad más burda. Pero para que esto ocurra, nosotros tenemos que cambiar cada año. Y para poder cambiar cada año, tenemos que cambiar cada mes. Nosotros cambiamos cada año y esto lo podemos ver de manera obvia. Y este cambio cambia, es porque cambiamos cada mes, no cambiamos de pronto a cada año. Y para poder cambiar en un mes, tenemos que cambiar cada semana. Y para poder cambiar en una semana, tenemos también que cambiar cada día y de esta manera cada hora y también cada minuto, cada segundo, y así sucesivamente. Así es como vamos cambiando. Vemos entonces que estamos en continuo cambio, no hay momentos de permanencia. Entonces, cuando me encuentro con algunos científicos, hablamos sobre los átomos, ellos me cuentan que ellos pueden ver físicamente cómo las partículas atómicas y subatómicas están en continuo movimiento, están continuamente moviéndose. Así que nuestros agregados son de esta naturaleza transitoria, están continuamente cambiando. Así que es transitorio, de la naturaleza del sufrimiento, vacío y carente de identidad. Son estas cuatro. Porque cambia momento a momento, se genera y desintegra en cada instante, decimos que es transitorio. Nosotros queremos ser felices, no queremos sufrir. Pero las causas del sufrimiento las acumulamos porque tomamos el sufrimiento como felicidad. Nosotros nos equivocamos y creemos que lo que en realidad es sufrimiento es felicidad. Y por eso tenemos que comprender las causas del sufrimiento, y para ello tenemos estos cuatro aspectos que son causa, origen, proceso incesante de producción y condición. Entonces, la causa surge el sufrimiento surge por sus causas, que son las emociones nocivas y el karma. Estos agregados nuestros están controlados por el karma y las emociones aflictivas, y por esa razón son de la naturaleza del sufrimiento. Así que vemos que la mente cambia de manera instantánea, está continuamente cambiando. Así que si lo pensamos de esta manera, vemos que no existe un yo separado de los agregados que controle los agregados. Y esto sería cuando habla de vacío. Vacío se refiere a que está vacío de un yo puro. Y después, y no tiene tampoco un yo autosuficiente. Estas serían las cuatro de la verdad del sufrimiento. Y las cuatro de la verdad del origen del sufrimiento sería la causa. Por ejemplo, causa, origen, proceso incesante de producción y conducción. Por ejemplo, causa. Nuestra mente, por naturaleza, es pura, pero tenemos estas mentes adventicias que hacen que nosotros que hacen que nuestra mente no esté en calma. Y por eso dice que la cesación es cesación, paz, sublimación y surgimiento definitivo. Y puesto que una vez que hemos alcanzado la liberación, ya no va a surgir el dolor otra vez, el sufrimiento. Por eso dice sufrimiento definitivo. Las emociones nocivas son la raíz del sufrimiento. Y entre todas estas emociones nocivas, la principal, la raíz, es esta, como se dice en muchos textos budistas, es la noción de un yo.
Y por eso, si nosotros pensamos en la ausencia de un yo sobre la base de los agregados de una manera sutil, esto va a ayudar a eliminar nuestras emociones nocivas. Ya lo decía Nagarjuna, decía, mientras nosotros tengamos la noción de los agregados, va a existir en nosotros esta noción de un yo. Entonces, la causa del sufrimiento son las emociones nocivas y el karma. Y de entre estas es principal el sufrimiento. Entre estos, las emociones nocivas y entre estas los tres venenos que están enrazados en la ignorancia. Para eliminar estos tres venenos y sobre todo para eliminar la ignorancia, no basta con decir Amitofu, 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 sino que tenemos que encender la lámpara de la sabiduría. Y para eso nosotros tenemos que disminuir nuestra ignorancia, que es una noción de existencia verdadera. Y cuando hablamos de encender la lámpara de la sabiduría, nos referimos a la ausencia de la sabiduría que comprende el modo de existencia de los fenómenos último. La noción de existencia verdadera, si nosotros no comprendemos cuál es la existencia verdadera de los fenómenos, no vamos a poder aplicar su antídoto. La noción de existencia verdadera es una noción errónea. Es la idea de que nosotros percibimos todo y tenemos la idea de que todo existe tal como lo percibimos. De esta manera, tal y cual se nos aparece, tenemos esta idea de que existen así. Entonces, si nosotros generamos esta noción de que no existen tal como se nos aparecen, sino que son meramente imputados por nombre y por conceptos, esto va a ser, esta idea que es correcta, va a servir como antídoto para eliminar la noción de existencia verdadera. En la introducción al Madhyamika, nos habla sobre cuando nosotros buscamos la vacuidad, no encontramos en absoluto el objeto sobre el que se basa la vacuidad. Cuando buscamos el modo de existencia del objeto, no encontramos el objeto. Y entonces, si nosotros decimos que los fenómenos existen tal y como los percibimos, entonces cuando nosotros buscamos un modo de existencia verdadera, deberíamos encontrarlos. Pero no lo encontramos, no los encontramos. Si el objeto estuviera establecido por su propia naturaleza, al nosotros buscarlo, tendríamos que encontrarlo de esta manera. Así que tendríamos que encontrar este ser en sí existente por su propia naturaleza en el lado del objeto. Y no existe de esta manera en absoluto cuando lo buscamos a través del análisis. Cuando nosotros lo analizamos, entonces vemos que hay bueno, malo, nirvana, samsara, etcétera. Pero cuando lo analizamos bien, vemos que no lo encontramos. Por ejemplo, el samsara y el nirvana se imputan sobre la base de una conciencia mental y la conciencia mental en sí tampoco no la encontramos en absoluto cuando la buscamos entre sí. En sí, por ejemplo, Nagarjuna, también la sabiduría fundamental, él decía, no es los agregados ni distinto de los agregados. Los agregados no están en él, ni él está en ellos. El Tathagata no posee los agregados. ¿Qué es el Tathagata? Entonces, a través de la absorción meditativa de los Aryas, vemos que
que no se perciben los objetos convencionales. Y después, también en el Sutra del Corazón, también dice que la forma es vacía, que la vacuidad es forma. Y aquí hay algunos que dicen que la forma es vacía de algo externo. Entonces sería la vacuidad externa. Y luego está la vacuidad interna, sería que la forma es vacía de forma. Y esto lo explica de una manera muy clara en el autocomentario de la introducción al Madhyamika, Chandrakirti. Para nosotros eliminar la noción de existencia verdadera, no lo vamos a poder hacer simplemente a través de meditar en la bodhicitta, en el amor o en la compasión. Así que por eso estos aspectos no pertenecen al lado de la sabiduría, sino que son aspectos que nos ayudan a acumular méritos, la acumulación de méritos. Son del lado de la acumulación de méritos. En el lado de la sabiduría, lo que hacemos es investigar cómo los fenómenos existen al margen del modo como se nos aparecen. Y, por ejemplo, en la introducción al Madhyamika, dice, en el ingreso al Madhyamika de Chandrakirti, que cuando nosotros buscamos estos fenómenos, no los encontramos que existan tal y como se nos aparecen. Sí que decimos que son imputados por nombre y por concepto, son meramente una imputación por nombre y concepto. Entonces, antes hemos mencionado a estos 3 giros de la rueda del Dharma. Normalmente suelo decir que el Buda, nada más iluminarse, dijo: he encontrado un Dharma semejante al néctar, profundo y calmo, sin elaboraciones mentales, luminoso y no compuesto. A quien quiera que lo muestre, nadie será capaz de comprenderlo. Mejor pues callar y quedarme en este bosque. Entonces dice que ha encontrado este Dharma que es semejante al néctar, profundo y calmo, sin elaboraciones mentales, luminoso y no compuesto. Y aquí podemos ver la presentación de los 3 giros de la rueda del Dharma. Profundo y calmo se refiere al primer giro sobre las 4 nobles verdades, donde nos enseña cuál es la raíz de la causa del sufrimiento, que es la ignorancia. Y que existe, y puesto que esta raíz es una noción errónea, existe la cesación, existe el modo de, a través de un antídoto, eliminar esta raíz. Y después nos explica que existe la verdad del camino, que es esta meditación en el modo que existen, en el que existen los fenómenos. De esta manera, nosotros a través del camino, a través de la meditación, vamos a poder ir eliminando todos los objetos de abandono. Y por eso dice profundo y calmo. Profundo se refiere a las realizaciones y calmo a los abandonos, al abandono de los objetos de abandono. En esencia, podemos decir que el Buda, nada más iluminarse, él encontró un Dharma muy, muy profundo.
Él logró la iluminación con todas las realizaciones y el abandono de todos los objetos de abandono. Y él pensó, esto es muy difícil de comprender. Y por eso explicó su Dharma de una manera gradual. Primero, a través de las 4 nobles verdades. Después, en el segundo giro de la rueda del Dharma, la luz clara de los sujetos y de los objetos, perdón. Y finalmente, la luz clara de los objetos en el tercer giro de la rueda del Dharma. Nagarjuna y sus hijos espirituales, sobre todo Nagarjuna, y también Asanga y sus hijos espirituales, explicaron el Prajnaparamita. Por ejemplo, Asanga, en el ornamento sobre la realización clara, explicó los caminos y las tierras de una manera muy clara, pero el sentido obvio de los Prajnaparamitas lo explicó de una manera muy profunda Nagarjuna. Él logró una certeza, y es muy importante que generemos esta certeza en nuestra mente para poder transformar nuestra mente. Por ejemplo, yo no digo que tenga muchas realizaciones, pero desde pequeño tengo interés en la vacuidad. Entonces, hace ya 60 o 70 años que reflexiono sobre la visión de la vacuidad. Y puedo decir que la noción de existencia verdadera ha disminuido. Me viene esta idea de que no tiene una base argumental. Y de esta manera mis prejuicios también han disminuido, y de esta manera también disminuye el apego y el rechazo. Como decía Nagarjuna, que decía, acabar con el karma y las aflicciones es la liberación. El karma y las aflicciones provienen de los pensamientos discursivos y estos de las elaboraciones mentales. Estas se agotan a través de la vacuidad. Cuando dice pensamientos discursivos, lo que yo antes he mencionado como prejuicios, estos son la raíz de las elaboraciones mentales. También ahora la ciencia, la psicología dice que cuando nosotros tenemos este apego o rechazo, esto proviene de las ideas que nosotros tenemos sobre el objeto. Tenemos estas proyecciones mentales sobre el objeto que hacen que nosotros tengamos el apego o un rechazo muy fuerte sobre el objeto. La física cuántica también nos dice que el objeto sobre el que nosotros percibimos no existe en realidad, no existe tal y como nosotros lo percibimos, y por esa razón esta relación que nosotros creamos con el objeto de apego o rechazo disminuye al tener este tipo de pensamiento de que el objeto no existe. También voy a un científico que me habló sobre esto. Me parece que fui a la universidad, me parece que era de Lentu, y hablé con los catedráticos allí, y ellos me dijeron que esta tradición de Nalanda no es una tradición religiosa, sino una tradición científica. Y eso es cierto, porque implica un pensamiento muy profundo. Ahora nosotros tenemos mucha relación con científicos, y hablamos sobre la física cuántica y también sobre la psicología. Y cuando hablamos sobre estos temas, podemos discutir con los científicos. Eso está muy bien. Así que esta religión budista
aunque todas las religiones son muy buenas y muy beneficiosas, pero podemos decir que solamente me parece que esta tradición de Nalanda es la única que se puede medir con la ciencia hoy en día. Así que cuando Buda decía, monjes y eruditos, tal como examináis bien el oro, quemándolo, cortándolo y raspándolo, es así como debéis aceptar mi palabra, no por respeto a mí. Lo que quería decir es no tenéis que simplemente por respeto a mí aceptar todo lo que yo digo, sino que tenéis que analizarlo, tenéis que investigar, tenéis que ponerlo a prueba y ver si realmente están apoyados por la argumentación, por la lógica, y si realmente son útiles a la hora de ponerlos a la práctica. Y solo en caso de que aprueben todas estas pruebas, podemos realmente aceptar las enseñanzas del Buda. Tenemos el Buda, que llevó a término todos los objetos el abandono de todos los objetos de abandono. Y no solo esto, él era además un orador increíble. Tengo un amigo indio que es físico cuántico, es una eminencia en física cuántica. Él ha muerto ya. A lo mejor hace ya 10 años que murió. Y él me decía, la física cuántica es una ciencia nueva en la India, en Occidente, pero en la India ya hablábamos sobre esta visión filosófica desde la época de Nagarjuna, hace más de 1000 años. Así que el Buda nos aconsejaba el análisis, la investigación. Y por eso Nagarjuna y etcétera, ellos hacían divisiones entre los distintos sutras del Buda, entre aquellos que eran interpretativos y aquellos que eran definitivos, entre aquellos que se podía aceptar de manera definitiva sus enseñanzas y cuáles eran aquellos que debían interpretarse. Así que hacían esta división sobre la base de si se podían aceptar de manera literal o no. El Buda tenía discípulos que venían de distintos lugares y que eran diferentes. Y pensando en las distintas disposiciones mentales de los discípulos, él decía, yo he explicado distintas visiones filosóficas. Así que si vosotros aceptáis de manera literal todo lo que yo dije, os vais a confundir mucho. Así que cada uno de vosotros tenéis que analizar, ver cuáles son los argumentos de cada uno de los enunciados y mirar si cada uno de los enunciados son lógicos o se pueden refutar a través de argumentos poderosos. Así que Buda, visto desde este punto de vista, Buda no solamente era un proponente de visiones filosóficas, sino que también era un científico. Así que el Buda, si nosotros analizamos los sutras a través de esta división entre interpretativos y definitivos, podemos analizar de una manera muy sutil y muy minuciosa la visión filosófica del Buda, como hizo Nagarjuna e hicieron también sus hijos espirituales. Sí que podemos ver si cada enunciado puede ser o no rebatido por argumentos o no. Hace tiempo en Delhi hubo una reunión de eruditos budistas y hablamos sobre si el canon sánscrito eran las enseñanzas del Buda o no. Y yo les dije, Nagarjuna era indio
y conocía la historia de la India mejor que los estudiosos extranjeros. Y además en ese tiempo de Nagarjuna estaban más cerca del Buda que estos estudiosos actuales extranjeros. Así que Nagarjuna estaba más cerca del Buda. Y además Nagarjuna tenía una inteligencia muy, muy especial. Podemos verlo en el modo como él analizaba las enseñanzas del Buda. Entonces, así que yo me fío del análisis de Nagarjuna más que de otros análisis. Y del hecho de que él decía que los sutras de la perfección de la sabiduría pertenecían al Buda. Así que yo voy a ser seguidor de Nagarjuna en este sentido. Así les dije. Y es porque Nagarjuna, él refutaba algunas de las palabras del Buda, de hecho. Bueno, en resumen, el Buda dijo que sus enseñanzas las teníamos que analizar y es muy importante que lo hagamos así. El resultado de este análisis es que nuestro continuo mental va a estar más disciplinado. Todas estas sensaciones de apego y rechazo no van a surgir. Y esto es una diferencia muy importante. Y es algo que va a ocurrir. Y después está la bodhicitta. La bodhicitta es increíble. Nosotros tenemos estas sensaciones de apego y rechazo debido a nuestro egocentrismo. A lo que no está de acuerdo con nosotros, hacia esto generamos rechazo. Y hacia lo que está de acuerdo con nosotros nos genera buenas emociones, hacia eso generamos apego. Así que todo se basa en este egocentrismo que nosotros podemos disminuir utilizando la bodhicitta. Luego, por el lado de la sabiduría, para eliminar estos pensamientos discursivos erróneos, nosotros utilizamos el conocimiento de la ausencia de yo. Luego, cuando hablamos de la bodhicitta por su sabiduría se enfoca en la iluminación. Y el amor y la compasión. No solamente este amor y la compasión, sino que también se enfoca en la sabiduría, en la iluminación por su sabiduría, por su compasión se enfoca en los seres y por su sabiduría se enfoca en la iluminación. Si nosotros nos enfadamos una y otra vez y tenemos celos una y otra vez, nuestro cuerpo además va a tener un sistema inmunológico peor, se va a dañar. Así que el amor y la compasión también nos va a servir para estar más sanos, tener un sistema inmunológico más fuerte. Esto él lo dice la ciencia. Así que si tenemos una vida larga y estar sanos, esto es algo que todos queremos, tenemos que tener en cuenta que el apego y el rechazo dañan mucho a nuestra salud. Por eso también es muy importante mejorar nuestro amor y la compasión. Podemos encontrar esta argumentación, por ejemplo, tanto si aceptamos una religión como si no. Todos queremos estar sanos y tener una vida larga. Y para eso necesitamos el amor y la compasión. Si siempre estamos mostrando mala cara a los demás y enfadándonos con otros, eso va a repercutir en nuestra salud y vamos a enfermar. Y además, toda la gente que nos conoció va a decir, oh, qué bien, esta persona se ha muerto, qué bien. Y si nosotros somos buenos con los demás, nos portamos bien con los demás, entonces cuando
muramos, la gente va a decir, oh, qué pena. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Que cuando muramos la gente se alegre o que se entristezca, nos eche de menos? Si la gente piensa, oh, esta persona ha muerto, qué lástima, esta persona había beneficiado mucho a la sociedad, esto es mucho mejor. Así que tanto si aceptamos una religión como si no, todas las personas tenemos que vivir en esta sociedad y no vamos a poder vivir de manera aislada. Y por eso para todos nosotros es muy importante que tengamos una mente amable, que seamos buenas personas. Esto sería que desde el punto de vista, esta sería la primera argumentación, desde el primer nivel, a nivel de seres humanos. Dentro de los seres humanos hay muchos, en este mundo, por ejemplo, hay muchos animales, y yo estoy hablando ahora sobre los seres humanos especialmente, porque aunque hay infinitos, hay muchísimos animales en este mundo, pero no podemos ayudarlos, no podemos hablarles, no podemos darles consejos para que sean buenas personas. Pero sí que podemos hacerlos con los humanos. Y yo me esfuerzo por dar estos consejos a los seres humanos en este mundo. Eso también lo explicamos de esta manera secular. La ética secular también en la India se está enseñando ahora. Y para ver si podemos mejorar, este es mi objetivo, mejorar el amor y la compasión entre los seres humanos en el mundo. Y sobre todo, desde el punto de vista de las religiones, si nosotros utilizamos las religiones para luchar entre nosotros, esto es algo muy triste. El otro día, en un sitio en la India y también en Afganistán y también en Birmania, en Siria. En estos lugares, en Birmania, han luchado entre budistas y musulmanes. Es muy triste. En Birmania hay algunos refugiados que viven de una manera muy pobre, y también todos estos refugiados que hay ahora en el mundo debido a estas guerras que surgen porque nosotros peleamos, luchamos debido a religión. Esto es algo muy triste, increíblemente triste. También los musulmanes, por ejemplo, en Egipto hay problemas entre los cristianos y los musulmanes. En algunos países musulmanes, por ejemplo, también hay problemas entre los suníes, entre los chiitas y los suníes. Por distintas visiones, por pequeñas diferencias, las visiones filosóficas luchan entre sí. También en Arabia Saudí, por ejemplo, también en Irán, tienen problemas debido a la religión. Esto es algo muy triste. Así que yo creo que si conseguimos armonía religiosa, es muy probable que muchos de nuestros problemas en el mundo disminuyan. Así que en segundo nivel, yo me esfuerzo por conseguir la armonía religiosa a nivel religioso. Podemos ver, por ejemplo, en la India, cómo conviven de manera armoniosa las distintas religiones, aunque hay algunos problemas de vez en cuando, pero en general podemos decir que en la India se llevan muy bien todas las diferentes religiones. En la India hace 2 o 3 mil años que hay religiones y se llevan muy bien. Así que ese sería el segundo nivel de mi segundo objetivo, que sería lograr la armonía religiosa. Y como tercera responsabilidad, yo soy un tibetano y
a todos los tibetanos vienen a mí en busca de ayuda y confían en mí. Así que yo tengo esta responsabilidad con el pueblo tibetano. Desde el punto de vista político, desde el 2001 yo dejé las responsabilidades políticas. Desde entonces hay un dirigente electo y yo ya no me ocupo de la política. La institución del Dalai Lama antiguamente tenía las dos responsabilidades, la responsabilidad religiosa y también la política. Pero esta responsabilidad yo la dejé. Pero yo sí que sigo teniendo una responsabilidad social y también a nivel de medio ambiente. Alguien me dijo, el Tíbet es una tierra muy alta y muy seca. Así que si es más difícil solucionar los problemas medioambientales en el Tíbet por esta razón. En los lugares que son más bajos y que sean más húmedos es más fácil recuperar los problemas medioambientales. Así que por esta razón yo también me ocupo del medio ambiente del Tíbet y principalmente de la cultura y la sociedad tibetanas. En el Tíbet, cuando yo era pequeño, estudié sobre todo esto. Y también, por supuesto, la tradición religiosa que proviene de Nalanda, que nosotros hemos mantenido en el Tíbet y que se basa principalmente en la lógica y en la epistemología. Y por eso nosotros no aceptamos las ideas, sino las hemos analizado e investigado primero. Y por eso nosotros siempre nos preguntamos si son ciertas las palabras del Buda. Necesitamos para esto utilizamos los distintos tipos de inteligencia. La inteligencia profunda, la inteligencia rápida, la inteligencia clara. Entonces, la inteligencia profunda es la que piensa cuáles son las consecuencias lógicas de los distintos argumentos. Si esto ocurre, después tiene que ocurrir esto. Si esto se da, esto se tiene que dar también. Este es un tipo de inteligencia muy beneficiosa. Cuando yo era pequeño, cuando estaba estudiando debate y cuando estaba memorizando el ornamento para la relación clara y el ingreso al Madhyamika, no tenía mucho interés, pero luego poco a poco, cuando fue creciendo un poco más, y vi que había muchos problemas sociales. Entonces vi cómo eran tan beneficiosos estos textos que yo había memorizado y que había estudiado de pequeño en estos momentos más difíciles. Así que la cultura y la sociedad tibetanas no son solamente de beneficios para el Tíbet, sino también para todas esas naciones budistas que están alrededor del Tíbet, porque nosotros mantenemos estas enseñanzas budistas desde este punto de vista de investigación más profunda y basada en la epistemología y la lógica. Así que podemos decir que esta es una riqueza mundial. Esta sabiduría que nosotros hemos mantenido es una riqueza a nivel mundial que es de beneficio y de relevancia para todo el mundo. Así que yo trabajo para mantener esta cultura tibetana, y no solamente la cultura, también el lenguaje, porque para hablar sobre el budismo y para hoy en día, para hablar sobre epistemología y lógica budistas, el mejor lenguaje es el tibetano. Estas ciencias no las encontramos en el chino ni en otros idiomas.
Así que si queremos investigar sobre el budismo de una manera muy profunda, me parece que el mejor idioma es el tibetano. Así que es muy importante que lo protejamos y lo mantengamos, y no solamente como beneficio para los tibetanos, sino para beneficio para todas estas naciones budistas y si lo extendemos más para todo el mundo. En época de los reyes budistas, de los reyes del Dharma en el Tíbet, se tradujeron todos los textos budistas al tibetano. Tenemos estos 300 volúmenes que incluyen la palabra y las exégesis de las enseñanzas del Buda. Y lo tenemos todo en el Tíbet, escrito en tibetano. Así que vosotros sois amigos del Dharma, míos, así que vosotros mis amigos, me podéis ayudar a lograr estos 3 objetivos, estas 3 responsabilidades que yo tengo. Son las 10:30. Así que el Buda dijo: yo os he enseñado el camino a la liberación, pero el hecho de que logréis la liberación depende de vosotros. Él nos explicó a través de su experiencia cómo él atravesó a través de los caminos y las tierras, pero luego dijo: el hecho de que vosotros lo hagáis a vuestra vez, eso está en vuestras manos. Yo no puedo daros estas realizaciones. Por eso él dijo: los victoriosos no lavan con agua las faltas, no quitan el sufrimiento con sus manos, ni transfieren sus realizaciones a otros. Es enseñando la realidad del ser en sí, cómo liberan a los seres. Así que estos días yo digo que los budistas deben ser budistas del siglo XX. Y esto significa que deben estudiar y adquirir educación en todo lo que puedan. Nosotros, los budistas, si solamente nos basamos en la fe y decimos: oh, tomo refugio, esto no va a servir. Tenemos que estudiar y ver cómo se transforma una mente indisciplinada, una mente infeliz. A través del estudio debemos ver y saber cuáles son los razonamientos que apoyan la práctica del budismo. Hay una Haribhadra tiene un comentario sobre el ordenamiento a la realización clara, en el cual habla sobre 2 tipos de practicantes: los practicantes de inteligencia superior y de inteligencia más menor. Si nosotros solamente practicamos a través de la fe, esta es la práctica de las personas de inteligencia inferior. Y las personas de inteligencia superior tienen que buscar cuáles son los argumentos que apoyan los enunciados que se expresan en los sutras de la perfección de la sabiduría. Así que nosotros tenemos que tener una fe que esté basada en la sabiduría, en el conocimiento. Yo lo digo a veces, que los seguidores de esta práctica de las personas de inteligencia inferior van a ir desapareciendo en esta época en la que la gente en general adquiere educación. En cambio, si nosotros tenemos una práctica basada en el conocimiento, la sabiduría, entonces el budismo va a poder mantenerse durante el siglo XX y el siglo XXI. Así que nosotros, los budistas del siglo XXI, tenemos que estudiar, tenemos que conocer cuál es la presentación de las bases, y sobre esta presentación de las bases, cómo podemos transformar nuestra mente. Y si nosotros generamos este conocimiento a través del estudio, vais a poder ayudar a nuestra sociedad
Y tenemos que ser un tipo de budistas, que la gente en la sociedad diga, qué bueno es ser budista, qué bien que la gente sea budista. No un tipo de budista que la gente después hable mal sobre el budismo. Así que vosotros sois mis amigos del Dharma. Yo me he estudiado, ya me he esforzado por estudiar y he logrado que mi mente esté más calma y que ser más feliz, y también que cada lugar donde yo voy encuentre solamente amigos y que no diga, oh, este es así, de poner pegas a los demás. Ya lo decía Santideva en el modo de vida de los bodhisattvas. Decía que nosotros tenemos que apreciar a todos los seres. En este mundo, si nosotros hacemos divisiones entre, este es el rey, este es el esclavo, este es más importante, este menos importante, este es de país, este otro, así que sobre la base de estas divisiones, nosotros vamos a generar miedo, desconfianza. Y en cambio, si nosotros pensamos que mientras exista el espacio, que pueda yo permanecer para ayudar a todos los seres, y vemos a todos los seres por verdad, por igual, y apreciamos a todos por igual, entonces no vamos a tener esta desconfianza, este miedo de los demás. Vamos a ser todos amigos. Por ejemplo, las iniciaciones, yo siempre digo que no hace falta hacer este ofrecimiento del Kéctor para espantar a los espíritus negativos, porque no tenemos que espantar a nadie, a ningún espíritu negativo, no tenemos que apartar a nadie, tenemos que aceptar, tenemos que incluir a todos los seres, ver cómo agradables a todos los seres, apreciarlos a todos. Y aquí no estamos hablando del renacimiento de una vida futura, no estamos hablando del nirvana ni de la liberación. Si en esta misma vida, si nosotros pensamos a través del altruismo, entonces vamos a ser más felices. Si nosotros somos egocéntricos, vamos a tener más sufrimiento, vamos a mirarnos a todos con recelo. Así que hoy lo dejamos aquí, mañana nos vamos a ver otra vez. A ver, esperadlo de los de la traducción al español. Oraciones de dedicación. Esperarlo de la traducción al español porque vamos a tener una revisión con un lama aquí. Quedamos aquí. Entonces, esta ha sido una presentación sobre el budismo y mañana y pasado vamos a hablar sobre este texto de Nagarjuna, el comentario a la mente de la iluminación. Tassidele, gracias a todos. Buenas noches. ¿A qué hora quedamos? Ahora vamos a comer y después descansamos un poco y después podemos dormir durante muchas horas. Gracias. Okay. Quedamos aquí a la 1, yo creo, ya es que para que coma todo el mundo. A la 1 aquí. Tenemos aquí